¿Por qué Joaquín Bedoya murió en la miseria? La injusticia con el rey de la parranda. Noviembre de 2014. Municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, Antioquia. En una casa, un hombre de 71 años está muriendo. No está en un hospital. No tiene médicos a su alrededor. No está recibiendo el tratamiento que su cuerpo necesita. Está en su casa, con su familia, consumido por un cáncer que los médicos encontraron apenas un mes antes de que se lo llevara. Un mes. Eso fue todo el tiempo que tuvo para despedirse. Y mientras ese hombre agonizaba en silencio, a pocas cuadras, en los buses, en las tiendas, en las emisoras de radio, en los parlantes de los estaderos de todo Colombia, sus canciones sonaban. Porque ese hombre era Joaquín Bedoya, el rey de la parranda. El hombre cuya voz se convirtió en sinónimo de diciembre en Colombia. El compositor de más de 600 canciones, el artista que grabó más de 50 álbumes, el mismo que durante 53 años le puso música a la alegría de un país entero. Y ese hombre murió sin que ese mismo país, sin que esa misma industria que lo usó durante décadas, le garantizara lo mínimo: salud, seguridad, protección. Hoy en este canal vamos a hacer una pregunta que incomoda, que duele pero que es necesaria. ¿Cómo es posible que el hombre que más alegría le dio a Colombia en diciembre haya muerto en las condiciones en las que murió? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Quién se quedó con los derechos? ¿Quién ganó realmente con el talento de Joaquín Bedoya? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no solo habla de un artista, habla de un sistema, y ese sistema sigue funcionando hasta hoy. Si este tipo de contenido te parece importante, te pido que en este momento le des like a este video, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y que lo compartas con alguien que ame la música colombiana. Cada like y cada suscripción nos permite seguir investigando y contando las historias que merecen ser contadas. Vamos. Para entender la injusticia, primero tienes que enamorarte del hombre, y para enamorarte del hombre, tienes que conocer al niño. Joaquín Emilio Bedoya Gómez nació el 10 de febrero de 1943 en la vereda Cabras, municipio de Frontino, en el occidente antioqueño. Era el menor de 7 hermanos, una familia humilde, arraigada en la tierra, con el ritmo de la vida campesina corriendo por las venas. Pero cuando Joaquín tenía apenas 4 años, Colombia comenzó a desangrarse. Lo que históricamente se conoce como la violencia, ese periodo brutal de confrontación política que comenzó en 1947, obligó a miles de familias a abandonar sus tierras. Los Bedoya fueron uno de esos miles. Tuvieron que dejar Frontino y refugiarse en Bello, en el Valle de Aburrá, empezando de cero en una ciudad que no era la suya. Imagina eso por un momento. Un niño de 4 años arrancado de su tierra natal por la violencia, trasplantado a una ciudad desconocida, creciendo en medio de la incertidumbre. Eso fue Joaquín Bedoya antes de ser el rey de la parranda. Un niño desplazado, un niño que llegó sin nada, pero en esa misma familia que llegó sin nada, había música, mucha música. Su hermano mayor, José A. Bedoya, ya tenía fama en los círculos musicales de la región. Tocaba guitarra, lira y tiple, y sus grabaciones evocaban el estilo del legendario Guillermo Buitrago. El problema era que José no quería que el pequeño Joaquín tocara su instrumento. Así que cuando salía de casa, lo escondía. Lo ponía debajo de la cama y se iba a trabajar. Y todas las mañanas, el niño Joaquín lo buscaba, lo encontraba y se ponía a sacarle música. Torpemente al principio, con más naturalidad con el tiempo, con una fluidez que ya dejaba adivinar algo extraordinario. El día en que José lo descubrió no fue el fin de esa pasión, fue el comienzo de todo. El hermano mayor, en lugar de regañarlo, lo guió, le enseñó los acordes, le mostró el camino, y ese camino que empezó debajo de una cama en Bello terminaría llevando a Joaquín Bedoya a los estudios de grabación más importantes de Colombia. Estudió en la Escuela Marco Fidel Suárez en Bello y luego bachillerato en la Pontificia Bolivariana de Medellín. Era listo, era disciplinado y tenía ese don natural que no se aprende en ningún colegio. A los 12 años
Ya tocaba en tertulias y reuniones familiares. Su primera presentación pública fue casi por accidente. En el grupo de su hermano José faltaba alguien que punteara la guitarra, y Joaquín entró a suplirlo. Esa noche el público supo que había algo especial en ese muchacho, y cuando las disqueras comenzaron a buscar a alguien tan bueno o mejor que José A. Bedoya, alguien pronunció el nombre de Joaquín. Fue el año 1962. Joaquín tenía 19 años. En los estudios de Discos Victoria grabó por primera vez. El tema se llamaba El Espanto, una composición de José Muñoz. Fue su primer gran éxito. Después de eso, nunca más paró. Durante más de 5 décadas, Joaquín Bedoya se convirtió en la voz de los diciembres colombianos. Échele más agua a la sopa. Aguardiente pa'l chofer. Llegaron las putierres, las veteranas, el corbata gastador, el doctor sardinero, la dulce toma, el fiambre de Estela. Canciones que la gente cantaba sin saber que las cantaba, que se metían en el cuerpo como un ritual inevitable cada vez que llegaba diciembre. Grabó más de 50 producciones discográficas, interpretó más de 600 composiciones. Tocaba guitarra, lira y tiple con la misma naturalidad con que otros respiran. En 1975 formó junto a Adriana Holguín y José Muñoz el grupo Los Raros. En 1992 recibió un disco de oro. El departamento de Antioquia le otorgó la medalla del escudo. El crítico musical José I. Pinilla escribió que Bedoya escribió un capítulo aparte de la música parrandera de todos los tiempos. 53 años de carrera, más de 600 canciones, un disco de oro, el reconocimiento de un país entero. Y aún así, ese hombre murió sin poder pagar su propio tratamiento médico. ¿Cómo es posible? La respuesta está en lo que nadie te ha contado sobre la industria que lo hizo famoso. Y eso es exactamente lo que viene ahora. Hay una frase que en la industria musical colombiana de los años 60, 70 y 80 era tan común que nadie la cuestionaba. Y esa frase era esta: el artista graba, la disquera queda. Así de sencillo, así de brutal. Para entender lo que le pasó a Joaquín Bedoya, necesitas entender cómo funcionaba ese mundo. Colombia tenía en esa época 4 grandes casas discográficas con sede en Medellín. Discos Fuentes, fundada en 1934, la primera disquera colombiana. Codiscos, fundada en 1950, Sonolux. Y Discos Victoria, fundada el 4 de marzo de 1964 por Otoniel Cardona Urán, que sería el sello principal de Joaquín Bedoya durante décadas. Estas empresas eran poderosas. Controlaban la producción, la distribución, la promoción y los derechos sobre las grabaciones. Y tenían algo que los artistas no tenían: abogados, contratos y el poder de dictar las condiciones. El modelo era el siguiente: la disquera le ofrecía al artista la oportunidad de grabar. Le pagaba una suma fija por la sesión y a cambio se quedaba con los derechos sobre los masters, es decir, sobre las grabaciones originales. Para siempre, sin fecha de vencimiento, sin cláusula de reversión. El artista recibía su pago ese día, firmaba el contrato porque no tenía otra opción y se iba a casa. A partir de ese momento, cada vez que ese disco se vendía, cada vez que esa canción sonaba en una emisora, cada vez que se hacía una nueva compilación o una reedición, el dinero iba a la disquera, no al artista. El artista recibía el aplauso, la disquera recibía el dinero. Y lo más escalofriante de todo es que esto no era una excepción, era la norma, era el sistema. Y ese sistema tenía un nombre muy elegante que ocultaba su brutalidad. Se llamaba cesión de derechos. Tú cedes tus derechos, ellos se quedan con tu obra, para siempre. Joaquín Bedoya firmó bajo ese sistema. Grabó para Discos Victoria la mayoría de sus éxitos. Grabó también para Codiscos y Discos Fuentes. Cada álbum que salía al mercado llevaba su voz, su guitarra, su creatividad, su nombre en la portada. Pero los derechos sobre esas grabaciones no eran de él, eran de las disqueras.
Y cuando esas canciones empezaron a sonar en la radio, en los bailes, en las fiestas familiares, en los buses, en los estaderos de todo Colombia, el sistema de regalías que debería haber llegado a Joaquín era mínimo o directamente inexistente, dependiendo de lo que hubiera firmado. Pero hay algo más que tienes que entender. Joaquín Bedoya no fue el primero, no fue el único. Este no es el caso de un artista que tomó malas decisiones financieras. Este es el caso de toda una generación de músicos colombianos devorados por el mismo sistema. Carlos Muñoz, considerado uno de los pioneros de la música parrandera, compuso éxitos que marcaron una época. El investigador Alberto Burgos lo documenta sin rodeos en su libro La música parrandera paisa. La pobreza lo hizo emigrar a su tierra natal, donde años después falleció. Otro nombre, otro artista, misma historia. Y después vamos a hablar de uno más, uno que estuvo mucho más cerca de Joaquín, uno cuya historia va a cambiar completamente la forma en que ves al rey de la parranda. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas una cosa sobre las disqueras. Porque a veces se dice, en su defensa, que ellas asumían el riesgo de la producción, que ponían los estudios, los técnicos, la distribución, que sin ellas muchos artistas nunca habrían llegado al público. Y hay algo de verdad en eso. Pero también hay una verdad mayor. Cuando el riesgo se convirtió en éxito, cuando esos artistas generaron millones de pesos en ventas de discos, en reproducciones de radio, en compilaciones navideñas que se vendían por todo el país año tras año, el reparto de ese éxito no fue equitativo. Las disqueras se quedaron con los activos permanentes. Los artistas se quedaron con recuerdos y aplausos. Y cuando llegó la vejez, cuando llegó la enfermedad, los aplausos no pagan médicos. Eso ya lo sabemos. Pero lo que viene ahora es diferente. Lo que viene ahora es la capa que nadie ha levantado. Ahora viene la parte que más me costó procesar cuando investigué esta historia. Porque si lo que te conté antes ya era injusto, lo que viene ahora es directamente perturbador. Hay un nombre que aparece constantemente en la historia de Joaquín Bedoya. Un nombre que no siempre está en los titulares, pero que está detrás de algunas de las canciones más famosas del género. Ese nombre es Gildardo Montoya. Gildardo Montoya Ortiz fue uno de los compositores más brillantes y prolíficos de la música parrandera paisa. Amigo cercano de los hermanos Bedoya, colega, colaborador permanente. Un hombre cuyo talento para la composición era reconocido por absolutamente todos en el ambiente musical de Medellín. Y Gildardo Montoya murió el 25 de noviembre de 1976, atropellado por un carro, en una calle de Medellín, sin que nadie lo hubiera protegido. Pero lo que pasó antes de su muerte, y lo que pasó después, es lo que necesitas escuchar. El libro La música parrandera paisa, del investigador Alberto Burgos Herrera, publicado en el año 2000, documenta algo que en los círculos del género era conocido pero nunca se decía en voz alta. Gildardo Montoya, en ciertos momentos de su carrera, cuando tenía compromisos contractuales que se lo impedían, componía canciones y las entregaba con el nombre de otros artistas. El mismo libro recoge, en palabras del hermano de Gildardo, que composiciones como El Corbata Gastador, El Cacique Mocorongo, Año Viejo Malicioso, Te Casaste Toño y El Arruinao, que aparecen registradas bajo el nombre de otros compositores, asociados al entorno de Joaquín Bedoya, eran en realidad obra de Gildardo Montoya. Las razones eran contractuales, estratégicas o simplemente un acuerdo tácito entre amigos y colegas en un sistema donde la autoría era una moneda de negociación. Gildardo le decía a Joaquín: esos numeritos son míos, pero que aparezcan como de ustedes. Y así sucedía. El mundo de los créditos en la música parrandera de esa época era en muchos casos un laberinto deliberadamente construido. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tú buscas quién compuso una canción famosa de Joaquín Bedoya, la respuesta puede no ser tan sencilla como parece. Significa que el sistema no solo pagaba mal, significa que el sistema también embarullaba la autoría para que nadie pudiera reclamar nada con claridad.
Si la canción está a tu nombre pero tú no la compusiste, ¿qué derechos tienes realmente? Y si tú la compusiste pero está a nombre de otro, tampoco puedes reclamar. Era un laberinto perfecto para que las disqueras se quedaran con todo y nadie pudiera señalar con precisión a quién le debían qué. Pero hay más. La última composición que Gildardo Montoya dejó grabada en un casete antes de morir fue completada por el propio Joaquín Bedoya, quien le hizo un arreglo musical. Por eso ambos aparecen como compositores en ese tema. Fue un acto de lealtad de Joaquín hacia su amigo, pero Gildardo nunca escuchó esa grabación terminada. Y las regalías de su último disco, que empezó a sonar en septiembre de 1976, nunca llegaron a sus manos porque murió en noviembre de ese mismo año. El libro lo dice sin anestesia. A él no le tocó el éxito de su disco, y mucho menos las regalías. ¿Ves el patrón? Gildardo Montoya, el compositor que alimentó buena parte del repertorio de los grandes artistas parranderos, murió sin sus regalías. Carlos Muñoz, el pionero del género, murió en la pobreza. Y Joaquín Bedoya, el intérprete más famoso de todos, el hombre cuya voz definió décadas de diciembres colombianos, murió sin poder costear su propio tratamiento médico. Esto no es mala suerte. Esto no es falta de talento. Esto es un sistema diseñado, consciente o inconscientemente, para extraer el máximo valor de los artistas y devolverles lo mínimo posible. Si este video te está abriendo los ojos a una historia que merece ser conocida, este es el momento perfecto para darle like, para suscribirte si aún no lo has hecho, y para compartir este contenido. No solo estás apoyando al canal, estás ayudando a que la historia de Joaquín Bedoya llegue a más personas. Sigamos. Quiero que pienses en algo. Piensa en el diciembre de 1985. Piensa en una familia colombiana reunida en su sala, con natilla sobre la mesa, con el televisor encendido, con ese calor particular que solo existe en las fiestas de fin de año. Y en el fondo, sonando en el equipo de sonido, la voz de Joaquín Bedoya. Échele más agua a la sopa. Todos cantando, todos riendo. Esa familia, ese diciembre, esa alegría. Ahora piensa en que mientras esa canción sonaba en esa sala, el hombre que la grabó estaba en algún estadero del Valle de Aburrá, subiendo a un escenario pequeño, con un micrófono prestado, cantando para pagar las cuentas del mes siguiente. Porque así era la vida de Joaquín Bedoya, y de casi todos los músicos de su generación. Hay algo que la gente tiende a romantizar cuando habla de los artistas populares colombianos. Se asume que si un artista es famoso, si sus canciones suenan en todo el país, si tiene un disco de oro y una medalla del gobierno departamental, entonces ese artista vive bien. Tiene plata, está tranquilo. Pero esa lógica solo funciona si el artista tiene acceso a regalías continuas, a derechos sobre su obra, a un sistema de protección social. Y en Colombia, para los músicos de la generación de Joaquín Bedoya, nada de eso existía. Joaquín vivía fundamentalmente de una sola cosa, de tocar, del show en vivo, de las presentaciones en estaderos, en ferias, en fiestas privadas, en festivales. Cada vez que se subía a un escenario, ese era un ingreso. Pero ese ingreso era puntual, dependía de su capacidad física de estar en el escenario, y no tenía ninguna red de seguridad debajo. No había pensión de artista, no había seguro de enfermedad robusto, no había fondo de retiro. El músico popular colombiano de esa época era, en términos laborales, un trabajador independiente sin protección social. Y cuando el cuerpo falla, los ingresos se van con él. Ahora contrasta eso con lo que sus canciones generaban. En los años de mayor auge del vinilo y el casete, las compilaciones navideñas de Discos Victoria, Codiscos y Fuentes se vendían por cientos de miles de copias en todo Colombia. Las recopilaciones de fin de año eran el negocio más rentable del año para las disqueras, y en esas compilaciones siempre estaban las canciones de Joaquín Bedoya. Siempre, año tras año, diciembre tras diciembre. Las disqueras facturaban. Joaquín salía a tocar al siguiente estadero para pagar las cuentas del mes. Pero hay un detalle en la historia de sus últimos años que lo dice todo, y es un detalle que casi nadie menciona.
Hacia el final de su carrera, su hijo Mauricio Bedoya Gómez comenzó a componer canciones para él. Un hijo componiendo para mantener a su padre vigente en una industria que ya estaba mirando hacia otros géneros, hacia la música urbana, hacia sonidos más jóvenes. Y en una de las últimas conversaciones documentadas entre los dos, Joaquín le dijo algo que Mauricio repitió a los medios después de su muerte. Le dijo: "Nunca ofendas a una mujer ni a ninguna persona. Habla siempre en sentido figurado. Piénsalo, un hombre que en medio de décadas de explotación silenciosa, en medio de un sistema que lo usó y no lo protegió, mantuvo su ética artística completamente intacta. Nunca se rebajó a la vulgaridad cuando podía haber optado por el escándalo fácil. Siguió siendo fiel a ese estilo picaresco, de doble sentido sin llegar a ser vulgar, que él mismo describió como la esencia de su música. Siguió en el escenario porque necesitaba trabajar, y siguió siendo exactamente quien era, hasta el final. Hasta que el cuerpo dijo que no, y cuando el cuerpo dijo que no, el sistema no estaba ahí para sostenerlo". Octubre de 2014. Joaquín Bedoya tiene 71 años. Ha pasado más de medio siglo cantando, grabando, viajando, subiendo a escenarios por toda Colombia. Su voz, esa voz inconfundible que sonó en millones de hogares colombianos, lleva semanas dándole señales de que algo no está bien. La familia lo lleva a Río Negro. Los médicos hacen los exámenes. El diagnóstico llega: cáncer. Etapa terminal. 1 mes. Eso fue lo que le quedaba a Joaquín Bedoya entre el momento en que supo lo que tenía y el momento en que murió. 1 mes para despedirse de su esposa, para mirar a sus 4 hijos, para entender que no habría más diciembres. Y lo que hace ese dato más doloroso no es solo la rapidez con que la enfermedad avanzó. Es la pregunta que inevitablemente surge cuando uno conoce todo el contexto. ¿Se detectó tarde porque no había acceso regular a atención médica preventiva? ¿Habría cambiado algo un diagnóstico más temprano? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. Un artista con el nivel de éxito de Joaquín Bedoya, en un sistema justo, en un país que valorara realmente a sus creadores culturales, no debería haber llegado a los 71 años dependiendo únicamente de lo que tocaba en el último estadero para tener acceso a salud digna. La enfermedad le atacó la garganta. La garganta, el mismo lugar donde vivía su arte, donde nacían las canciones que alegraron a Colombia durante más de 50 años, como si la vida tuviera una crueldad poética que nadie pidió. El 21 de noviembre de 2014, en su casa del municipio de Envigado, Joaquín Emilio Bedoya Gómez murió. El velorio se realizó ese mismo sábado a las 3 de la tarde en la iglesia Santa Gertrudis del Parque Principal de Envigado. Vino su familia, vinieron sus colegas, vino gente que lo había escuchado toda la vida y quería despedirse. Héctor Fernando Arboleda, exalcalde de Itagüí, fue uno de los primeros en confirmar la noticia a los medios. Dijo exactamente esto: hace 1 mes fue hospitalizado en Río Negro y de ahí le dictaminaron una enfermedad ya terminal, lamentablemente para su familia y quienes lo conocimos. Él murió en su casa de Envigado. Murió en su casa, no en una clínica con todos los recursos, en su casa, como mueren los que no tienen más opciones. Y Colombia se enteró por los noticieros de radio. Se lamentó por un par de días, publicó algunos homenajes en los periódicos y siguió adelante. Porque así también funciona el olvido. Rápido y silencioso. Pero hay algo que no se olvidó, algo que no para, algo que sigue generando dinero hasta hoy. Y eso es exactamente lo que necesitas escuchar ahora. Quiero dejarte con el dato que más me golpeó cuando terminé esta investigación. El dato que recontextualiza absolutamente todo lo que acabas de escuchar. Hoy, en 2024, 10 años después de la muerte de Joaquín Bedoya, sus canciones acumulan cientos de miles de reproducciones mensuales en Spotify. En YouTube, sus videos oficiales tienen millones de visitas. Cada diciembre, las plataformas digitales reportan un pico masivo en las escuchas de su catálogo. La gente que no había nacido cuando él grabó Échele más agua a la sopa, lo escucha hoy en el celular. Su música está viva.
Su música está generando dinero ahora mismo, mientras tú escuchas este video. Pero ese dinero no va a sus hijos, no va a su viuda, porque los másters de sus grabaciones, los derechos sobre esas producciones que él hizo para Discos Victoria, para Codiscos, para Discos Fuentes, siguen perteneciendo a esas empresas, y esas empresas son las que cobran los royalties de streaming. Discos Victoria lo deja muy claro en su propia página web cuando habla de llevar su catálogo a las plataformas digitales. Mencionan con orgullo a la dinastía de los Bedoyas como parte de su catálogo, como uno de sus activos, y tienen razón en llamarlo activo, porque eso es exactamente lo que es para ellos, un activo, un recurso económico, una fuente de ingresos perpetua que funciona sola, sin necesidad de que el artista esté vivo, sin necesidad de pagarle a nadie. Joaquín Bedoya es hoy, en términos de la industria musical, un catálogo, no una persona, no un legado que alimenta a una familia, un catálogo. Hay gente que va a escuchar todo esto y va a decir que Joaquín firmó esos contratos, que sabía lo que hacía, que en esa época era lo normal. Y sí, era lo normal. Ese es exactamente el problema, que la explotación de los artistas populares colombianos era tan normal, tan sistemática, tan extendida, que nadie la cuestionaba. Que un joven de 19 años llegado de Frontino, con talento para llenar estaderos pero sin abogado, sin asesoría, sin contexto para entender un contrato de cesión de derechos permanente, firmaba lo que le ponían enfrente, porque era eso o no grabar, porque la alternativa era el silencio. Y Joaquín Bedoya eligió la música sobre todo lo demás. Eligió el arte sobre la seguridad, y el sistema se lo cobró. La historia de Joaquín Bedoya es la historia de Gildardo Montoya, es la historia de Carlos Muñoz, es la historia de decenas de músicos populares colombianos que construyeron la cultura de un país con sus propias manos y murieron sin la protección que merecían. Músicos que le dieron al país su identidad sonora, que convirtieron el diciembre colombiano en algo único en el mundo, que crearon un patrimonio cultural que sigue vivo 50, 60, 70 años después, y que sin embargo no tuvieron pensión, no tuvieron seguro médico, no tuvieron regalías. Lo que queda de Joaquín Bedoya no es solo la música. Lo que queda también es una pregunta sin responder que Colombia le debe a sus artistas. ¿Cuánto vale una voz? ¿Cuánto vale una canción que suena en cada casa de un país durante décadas? ¿Quién tiene derecho a cobrar por eso? La respuesta que dio el sistema en su momento fue clara. Y esa respuesta fue nosotros. La respuesta que nosotros como sociedad deberíamos dar hoy es diferente. Y empieza por recordar, por contar, por no dejar que el nombre de Joaquín Bedoya quede reducido a una fila en el catálogo digital de una disquera. El rey de la parranda se fue el 21 de noviembre de 2014, pero la pregunta que dejó no se ha ido, y mientras esa pregunta siga sin respuesta, la injusticia continúa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no cuenta historias a medias. Te pido que le des like a este video ahora mismo, que te suscribas si quieres seguir recibiendo contenido como este y que compartas esta historia con alguien que ame la música colombiana y merezca conocer la verdad detrás de los artistas que la hicieron grande. Aquí seguimos investigando. Aquí seguimos contando. Hasta el próximo video.